Hola, muy buenas a todos, les habla el ingeniero Alexis y bueno, vamos a retroalimentar lo que es este video para ayudar a la comunidad de la construcción, despejar dudas y también por supuesto para ayudar al arquitecto y bueno, así crecer un poco con las normas como hace mención en lo que es el arquitecto. Esto que está haciendo aquí es un síntoma muy común de la autoconstrucción. Pero pues yo nomás veo una pared, arquitecto, ¿ahora qué te estás inventando? Pues no me estoy inventando nada. Es más, ni siquiera lo digo yo, lo dicen las normas técnicas complementarias para la construcción de estructuras de mampostería. Según el reglamento, la distancia entre castillo y castillo no debe ser mayor a 4 metros. Acá, por ejemplo, pasa lo mismo. Ya te había mencionado que los marcos de las puertas y las ventanas se tienen que encofrar. ¿Y cómo se encofran? Bueno, pues por medio de los castillos y las alas. Entonces, si tú vas a colocar una ventana, cuantimás si tiene esta apertura, en este punto y en este punto tienes que colocar un castillo. ¿Para qué? Para que la estructura esté bien confinada. Hay mucha gente que dice, oye, arquitecto, ¿y a un castillo ahogado? Bueno, pues de eso a nada, pues mejor el castillo ahogado. ¿A qué me refiero con esto? A que en el hueco del bloque se rellene con concreto y se refuerce con varilla. Bien, en parte el arquitecto tiene razón cuando estamos hablando de mampostería confinada, muy importante. Dentro de las normas de estructuras de mampostería tenemos como base tres formas de nosotros reforzar lo que son nuestros muros. Y aquí hay una pequeña confusión que hace lo que es el arquitecto y menciona que es mejor si una celda o lo que es un castillo. Bueno, como les comento, tenemos tres prácticamente y de ahí se derivan otros. De ahí podemos mezclar ciertos materiales. Por ejemplo, tenemos los muros diafragma. Estos muros diafragma están rodeados por lo que son columnas, vigas, y ya sea de material concreto o acero. Entonces podemos generar ese tipo de estructuras y nos va a aportar lo que es el muro. Ese es uno. También tenemos lo que es de mampostería confinada, que es lo que más menciona el arquitecto, en donde confinamos lo que son con dalas y con castillos nuestros muros. Entonces ese es otro sistema. Pero también tenemos otro sistema que es el reforzado interiormente, en donde empleamos lo que son los bloques huecos y debemos de rellenar esos bloques de mortero o de concreto y debe de ir una varilla en la parte interior dentro de la celda, de ese hueco, como lo menciona. Entonces tenemos esos tres sistemas, pero podemos mezclarlo y en algunas ocasiones nosotros como estructuristas mezclamos. ¿Por qué los mezclamos? Bueno, porque hay veces, como por ejemplo puso el arquitecto el ejemplo de cuando tenemos claros muy grandes o marcos algo grandes o significativos, pues bueno, colocar lo que es rellenado de celda en los extremos no es suficiente porque supera lo que es la capacidad de carga de la mampostería, en donde obviamente eso lo podemos ver ahorita en las normas, que nos dice que como máximo en esos puntos es el 60% de la resistencia de la mampostería. Entonces, si esa carga que transmiten las traves o las vigas no logra soportar lo que es la mampostería, empleamos castillos que tienen una sección un poquito más grande generalmente o igual, pero tiene una resistencia mayor. Pero ¿qué pasa cuando incluso un castillo no logra soportar? Entonces generamos marcos de concreto o de acero para que logre soportar esos claros grandes. Entonces como base tenemos tres formas de nosotros reforzar lo que son nuestros muros. Y no solamente uno, como él hace mención, o como la gran mayoría de constructores. Lo he escuchado muchísimo ese tema, de que todos los marcos y ventanas deben de estar confinados por castillos. Y realmente no es así. Cuando estamos hablando de otro tipo de sistemas, por ejemplo, reforzado interiormente, los marcos y las ventanas son reforzadas, pero en sus celdas, y no es como tal un castillo, sino es simplemente el reforzamiento de celdas, que ahorita lo vemos justamente en lo que es la NTC, con algunas ilustraciones para poder ejemplificar un poquito mejor y quede muchísimo más claro y no simplemente llegar a una obra y decir, esto no está confinado en los extremos, está mal, esto no está confinado lo que son las puertas, las ventanas, porque obviamente cuando empleamos mampostería reforzada interiormente no se van a ver esos reforzamientos, porque el refuerzo va a estar prácticamente dentro de nuestros huecos, dentro de nuestras celdas. Ahí va a estar el acero. Y bueno, también debemos de cumplir ciertos requisitos para emplear ese tipo de sistemas. Y bueno, vamos a la norma. Y aquí nos encontramos con las normas técnicas complementarias de estructuras de mampostería y podemos ver los sistemas de los cuales les menciono, que es a base de muros diafragma, mampostería confinada, lo que es mampostería reforzada interiormente. Estoy hablando, por supuesto, de muros estructurales.
Y llegamos a lo que son los muros diafragma, en lo cual nos explica qué es un muro diafragma y cómo debemos de reforzar lo que son estos muros diafragma, cómo debe estar conectado, entre otras cosas. Y justamente aquí podemos ver lo que es un muro diafragma. Vemos que en la parte interior tiene un muro confinado, o también puede ser con refuerzo interior. Entonces podemos emplear este tipo de sistemas y vemos que está rodeado, pero que sí está en contacto con lo que son las columnas o vigas. Esto puede ser de concreto o de acero. Entonces ahí tenemos el primer sistema, que justamente lo podemos ver ahí. Tenemos el primer sistema, pero también tenemos el otro sistema de mampostería confinada, y es a lo que hace referencia a lo que es el arquitecto, y simplemente menciona esta parte de la separación y bueno, todo esto que podemos ver aquí de manera ilustrativa. Pero no solamente existe ese tipo de muros, también tenemos lo que es el reforzado interiormente, que es otro sistema el cual podemos emplear y que justamente podemos ver en este apartado. Obviamente esto es para hacer el análisis estructural, también para revisar los requisitos mínimos en cuanto a separación de nuestras celdas reforzadas interiormente, el acero que debemos de agregar. Y por ejemplo aquí nos menciona que esta separación entre celdas debe de ser menor o igual a 6 veces el espesor de nuestro muro, o 80 centímetros. Debemos de agregar lo que son estas celdas rellenadas ya sea con concreto o ya sea con mortero. Pero también nos menciona que debemos de agregar 2 celdas continuas con una separación menor o igual a 3 metros, también en lo que son las esquinas, también en lo que son las intersecciones. Y bueno, nos maneja un reforzamiento muy similar a lo que es el del confinado, que deben de ir estas 2 celdas rellenas, que ojo, estos no son castillos, estos simplemente son celdas rellenadas y debe de ir acero dentro de estas celdas. Entonces debemos de colocarlo en lo que son los extremos, en las puertas, ventanas, 2 celdas consecutivas, y justamente lo podemos ver aquí de manera muy ilustrativa. Estos muros con aberturas, aquí vemos lo que son las aberturas, que son reforzadas con estas celdas rellenadas con mortero concreto, y debe de ir lo que es una barra en la parte interior, como justamente lo podemos ver aquí. Entonces de esta manera es como tenemos este otro sistema. Obviamente tenemos una variedad, una mezcla, podemos hacer una mezcla de estos sistemas, y esto lo podemos ver en el apartado de sismo, igual en la NTC, y aquí podemos ver las estructuraciones, las diferentes estructuraciones que podemos emplear, que están aprobadas por la norma. Claro que podemos hacer otras diferentes, pero deberíamos de hacer análisis muy detallados, no solamente numéricos, sino también experimental. Entonces ya nos solicita muchísimo más cosas, pero en sí tenemos estas que nos brinda lo que es la NTC, y que podemos emplear con estas ductilidades. Obviamente al mezclar lo que son materiales, diferentes materiales, debemos de tener una cierta consistencia del nivel de respuesta esperado. Obviamente para esto se debe de estudiar muchísimo más, pero bueno, nada más quería dejarlos hasta este punto en el cual entender que tenemos diferentes sistemas, y que no siempre al emplear lo que es mampostería debe estar confinada por castillos. No, tenemos diferentes sistemas. Si empleamos lo que es por ejemplo, reforzada interiormente. Y bueno, también quería mostrarles este ejemplo. Cuando nosotros tenemos claros muy grandes, como por ejemplo esto yo no lo hice, pero por ejemplo cuando tenemos claros muy grandes y tenemos elementos grandes como esta trave que podemos ver aquí, debemos de apoyarlo en elementos que puedan resistir. Si esto yo lo apoyo en mampostería, obviamente no va a resistir lo que son las cargas, y aquí está apoyado en estos pequeños castillos. Y de igual manera, si hacemos un análisis, es muy probable que no resista lo que son estos castillos. No solamente hacemos análisis a nivel estático, en donde simplemente cae aquí por ejemplo 5 toneladas y listo. No, realmente tenemos que hacer un análisis dinámico modal, en el cual veamos el comportamiento de la estructura. Entonces en este tipo de casos es cuando nosotros hacemos ciertas combinaciones de colocar columnas para tener un sistema consistente, un sistema que pueda soportar y que pueda tener un buen comportamiento. Y bueno, espero haber ayudado a la comunidad de construcción, también por supuesto al arquitecto. Y si les gustó, no olviden compartirlo, seguirnos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.